Bueno, y donde están pasando cosas también es a propósito de este acuerdo entre Codelco y SQM para explotar el litio hasta el 2060. Queremos saber más sobre ese acuerdo. Nos va a acompañar en nuestro panel un amigo de la casa, Jorge Rojas, economista de la Universidad Andrés Bello, y nuestro entrevistado es Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero. Joaquín, ¿qué tal? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. Hola José Francisco, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación a conversar sobre este tema tan interesante que yo creo que a todos los chilenos nos preocupa, nos concierne y por lo tanto muy atingente. Primero quería preguntarte si es que te sorprendió los detalles del acuerdo, en el sentido de se había planteado la estrategia nacional del litio, se plantearon bastantes dudas al respecto, y finalmente sale una especie de humo blanco al respecto, donde se establecen más o menos las grandes líneas de cómo será este acuerdo. ¿Cuál es tu opinión y a qué es lo que deberíamos estar atentos respecto a este acuerdo? Bueno, no cabe ninguna duda que este debe ser un buen acuerdo para ambas partes porque lo cerraron, digamos. Ah. Y yo creo que nadie tiene ninguna duda de que SQM es una empresa global que tiene accionistas no solo nacionales, sino que accionistas extranjeros que conocen muy bien el negocio del litio y que por lo tanto han visto una tremenda oportunidad de negocio en cerrar un acuerdo de este tipo con Codelco. Y yo creo que a nadie le cabe ninguna duda que para Codelco era una tremenda oportunidad de incorporarse de manera rápida, sin tener mucho conocimiento, por no decir ningún conocimiento sobre la explotación de litio, y se incorpora al negocio haciéndose socio de probablemente la empresa más importante en el mundo en la producción de este mineral. Por lo tanto, cuando uno ve las condiciones generales que se han publicado hasta ahora, porque hay una serie de detalles que no conocemos del acuerdo, aquí lo que se ha dado a conocer es un poco lo que aparece en la prensa, y hay algunos temas pendientes de negociarse todavía respecto a lo que ocurre después del año 2030, tenemos dos o tres cosas sobre la mesa que me parece que son bien importantes. La primera es que Sokimich tiene hoy día un contrato vigente hasta el año 2030 que le permite extraer algo más de 160.000 toneladas al año de carbonato de litio del Salar de Atacama. Con esto se le ha extendido la concesión a la sociedad que se cree al efecto, porque Sokimich SQM no solo produce litio, produce otras cosas, y lo que entra al negocio es solamente el litio. Parecer eso es. Hay que crear una sociedad particular. Y se le extiende hasta el año 2060. O sea, es una tremenda concesión que se ha hecho directamente, sin licitación, sin nada, hasta el año 2060. Y en segundo lugar, la capacidad de explotación se casi duplica y se va a 300.000 toneladas. Por lo tanto, por algo la acción de SQM saltó lo que saltó entre ayer, antes de ayer y hoy día. Esto es un reconocimiento del mercado, que esto le agrega muchísimo valor a la sociedad. Y Codelco, por su parte, se apunta al negocio del litio haciendo uso de las concesiones del Estado. Por lo tanto, para ambas partes creo que es un buen negocio y por lo tanto por algo han llegado ahí. No hay que olvidar además de una tercera cuestión, más bien política, y que nosotros la observamos, yo creo que el país la observó con bastante atención durante la discusión del proceso constituyente que terminó en septiembre del año pasado. En ese proceso, SQM era candidato a nacionalizarse, SQM era candidato a desaparecer de las manos de los controladores que tienen hoy día. Y por tanto había un porcentaje importante de constituyentes y del país que no le tenían mucho cariño ni afecto a esta sociedad. No obstante, el tremendo crecimiento que ha tenido y lo bien que lo han hecho. Con esto, asociándose con Codelco hasta el año 2060, queda fuera de toda discusión la legitimidad, viabilidad de la compañía en manos de quien está hoy día y de los accionistas privados. Y por lo tanto creo que también desde esa perspectiva no hay que olvidarla, digamos, porque los chilenos tenemos memorias cortas, pero desde esa perspectiva es también una tremenda noticia para los accionistas de SQM. Así que yo creo que por lo menos desde la perspectiva de las partes, y sin lugar a dudas es un buen negocio. Y ahí, cuando uno lee los aspectos generales del acuerdo, también se plantean algunas dudas respecto, por ejemplo, al rol que va a tener Codelco, sobre todo por esto, quizás ya entrando como en el entramado constitucional, pero uno presume que cuando el Estado va a ser una empresa,
como crear una sociedad nueva, hay que ver el tema administrativo mismo. Esto al menos debería pasar por ley, debería pasar por el Congreso, porque va a asumir otra responsabilidad económica el Estado, donde hoy día solo estaban los privados. A pesar de que hay alguna discusión al respecto de cómo ha abierto otras inversiones Codelco mismo por su propio funcionamiento. Y lo otro es, si esta que lo planteó, de hecho, una duda que planteó un diputado de oposición, de Renovación Nacional, diputado Castro, dice, si esta licitación se extiende por tantos años, ¿no será como una restricción también, por ejemplo, a que, sé que el litio no se puede concesionar, pero si hubiera algo parecido, se restringe la posibilidad de que participen otros actores privados incluso a una posible extracción del litio, limitando la posibilidad de un mejor precio para el Estado, una mejor competencia, aunque evidentemente para Codelco mismo resulta muy conveniente la posición? A ver, dos o tres cosas. La primera es que Codelco está habilitado para la creación de filiales y sociedades que se dediquen al tema minero. Este es un tema jurídico que se revisó en su minuto y entiendo que está relativamente claro y resuelto y no tiene restricciones de ese tipo. Por lo tanto, desde el punto de vista, bueno, siempre, como tú sabes, José Francisco, además que eres abogado, siempre se puede crear un litigio, digamos, y se puede crear una controversia en torno al punto, pero esto no es un tema baladí, por así decirlo, está resuelto, se han fijado en él, nadie los va a sorprender, no es una noticia, no nos dimos cuenta, digamos, esto está muy pensado, etcétera, y por lo tanto no creo que por ahí vayan a aparecer problemas. Desde el punto de vista del Estado, esta es la manera más eficiente que tiene el Estado de obtener recursos de litio, porque el Estado, ni Codelco, ni ninguna empresa del Estado tiene conocimiento alguno sobre la explotación de litio. Esto no es fácil, es algo complejo, y por lo tanto de esta manera ha ingresado a la explotación del litio de la mano de la compañía que tiene probablemente más experiencia, o una de las 3 compañías que tiene más experiencia en el mundo, que tiene mayores redes comerciales, que maneja mejor la tecnología, y ha entrado con una participación muy importante. Por lo tanto, para el Estado, y yo creo que desde esa perspectiva para los chilenos, si ya se tomó la decisión de que el Estado tenía que tener este rol, podemos discutir si eso nos gusta o no nos gusta, pero eso es lo que hay hoy día sobre la mesa. Esto es muchísimo mejor que la empresa nacional del litio funcionando solo con nuevos ejecutivos, digamos, que intentan abrir redes comerciales, implementar tecnología, obtener concesiones, permisos, etcétera. Para el Estado es el mejor negocio por lejos, digamos, para incorporarse en el litio y rápido. Este es un mecanismo rápido para incrementar producción, etcétera. La segunda parte de tu pregunta, que me parece que es muy importante, y es ver, ¿esto restringe la incorporación de otros privados? Este acuerdo en particular no restringe la incorporación de otros privados. Lo que restringe, de alguna manera, la libre incorporación de otros privados es la política nacional del litio, digamos, porque la política nacional del litio le asignó un rol especialísimo al Estado, dijo que el Estado tenía que ser socio de un 51%, dijo que se iba a crear una empresa nacional del litio, y de hecho ha estado todo bastante, al menos desde la perspectiva de las noticias públicas, bastante paralizado. No obstante que existen muchísimas empresas, muchísimas, cuando digo muchísimas, digo de haber más de una decena de empresas internacionales que han manifestado su voluntad de invertir en este salar, o en el salar de Maricunga, o en otros salares. Entonces, yo diría que no es este acuerdo lo que puede generar una restricción a la incorporación de privados, es la política nacional minera, la política nacional del litio, la que ha establecido un cuello de botella. Hay que buscar siempre como socio al Estado, etcétera. Luego, como esto ya ha generado muchas críticas, se ha abierto una posibilidad de que solo en algunas ocasiones sea el Estado, pero bueno, esa letra más chica está por desarrollarse y no la hemos visto todavía. Pero yo creo que hay una cierta sensación generalizada que Codelco se apunta un éxito, sin lugar a dudas, pero que el país está perdiendo una oportunidad tremenda de ir un poco más rápido y aprovechar esta ventana de buenos precios y de incremento de demanda a nivel global. Litio hay en muchas partes del mundo, y entre otros hay mucho litio en Argentina. Y no me cabe ninguna duda que invertir en Argentina en el tema minero representa más riesgos que invertir en Chile. Pero también no me cabe ninguna duda que el actual presidente argentino es un presidente que va a establecer unas reglas del juego para la inversión privada diametralmente distintas, y por lo tanto podríamos tener una sorpresa en términos de
una explosión, un crecimiento importantísimo de la explotación del litio en Argentina, y que todos los que quieren invertir aquí, o muchos de los que quieren invertir aquí, prefieren irse a invertir allá, digamos. Bueno, pero eso es más bien especulativo, simplemente lo levanto como punto. Hay que estar atentos, digamos, porque no tenemos clavada la rueda de la fortuna, hay que hacer las cosas bien, y yo creo que en esto nos estamos demorando un poco más de lo que es aconsejado. Y ahí una cuestión a propósito de esto mismo, que quizá este acuerdo también destraba uno de los nudos políticos más relevantes que existía, es decir, como todo el historial que tiene, en particular el oficialismo, con SQM, todas las cosas que se dijeron anteriormente, como todo lo que implica, lo que hay alrededor, más allá de la explotación misma del litio, se destraba políticamente. Hoy día vimos, de hecho, la segunda pone una imagen de cómo figuras importantes de la izquierda están celebrando este acuerdo cuando tenían críticas muy duras respecto a la empresa misma, y hoy día celebran este acuerdo con bombo y platillo, a tal punto que ayer hubo una cadena nacional. Desde ese punto de vista, ¿no se abre también la posibilidad de que se flexibilice la política nacional del litio? Porque si ya se abrieron a esta posibilidad, que al principio se veía muy compleja, hoy día quizás pueda existir, por ejemplo, la posibilidad de que en otro yacimiento o en otros salares pueda también existir esta explotación privada del litio. A ver, una de las cosas el tercer punto que te señalé en la primera de la respuesta era este. Yo creo que esto es un éxito político tremendo para SQM. SQM acaba de asociar con la empresa pública históricamente más relevante del país, en un gobierno de extrema izquierda que ha sido especialmente crítica con el socio controlador, que ha sido especialmente crítica con la compañía, y se acaban de asociar con bombo y platillo y con celebración generalizada, y por lo tanto para SQM también es un muy buen acuerdo desde esa perspectiva, desde la perspectiva política, porque valida y de alguna manera le quita todo manto de duda a la viabilidad de SQM como empresa. Por lo tanto, yo creo que ese punto. Y lo otro es que yo creo que Codelco se va a dar cuenta que este es el mejor mecanismo, y por lo tanto las propiedades que ha comprado Maricunga, y que vimos noticias hace algunos meses que desembolsó más de $200 millones por ciertas propiedades mineras en Maricunga, si encuentra un socio privado con el que explotar ahí, probablemente sea su mecanismo más razonable, más expedito y menos riesgoso, y por lo tanto tiendo a pensar que esa puede ser una salida, pero no tengo información privilegiada sobre este tema. No conozco lo que estará discutiendo el directorio ni las decisiones que pueda tomar ese organismo, pero parece que es la fórmula más razonable, más eficiente, menos riesgosa, y que le permite al Estado recaudar y obtener buenos réditos de la explotación del litio en el país. Jorge Rojas, economista de la Universidad Andrés Bello, tiene una pregunta. Sí, buenas tardes, Joaquín. Una consulta, en su visión, ¿cómo evalúa el riesgo de que, digamos, después del 2031 esta empresa pueda ser mucho más sensible políticamente, producto de que se hagan nombramientos de gerentes, ¿cierto?, por parte de la estatal, y digamos, esta relevancia que va a empezar a tener después del 2031, tanto Codelco como Corfo, la sensibilidad a la politización de parte de esta empresa, y cuáles podrían ser sus efectos? No se conoce los detalles del acuerdo, salvo el cambio de porcentajes de propiedad, que hasta el año 2030, que era hasta cuando SQM tenía concesión, se conserva un control mayoritario de los actuales accionistas, y el 2031 cambia y asume Codelco, pero no se sabe con qué derechos políticos. Recuerda que ahora, hasta el 2031, hay una mayoría, pero hay derechos políticos cruzados. Todo indica que los derechos políticos no van a permitirle a Codelco cambiar la plana ejecutiva. Pero además no tiene ni un sentido, digamos. En aquellas sociedades en que Codelco participa, no como socio mayoritario, pero que participa, existe. Con Freeport, que es una empresa minera norteamericana, son dueños del Abra. Participan en los bronces, donde son socios con Anglo American y algunas empresas japonesas. O sea, no es
una primera aproximación a un joint venture, a un trabajo conjunto con el sector privado. Y en general, Codelco sabe que especialmente en el tema del litio es otro el actor que tiene el know-how y no va a ir a colocar operadores políticos para gestionar la compañía. Cuesta imaginarlo. Ahora, ¿es posible? Sí, todo es posible, pero yo creo que la negociación que está teniendo lugar para el estatuto que va a haber después del 2030, o sea, a partir del 2031 se va a hacer cargo de estos temas y probablemente no va a ocurrir que esto se transforme. Ahora, el propio Codelco, que es 100% del Estado, no está plagado de operadores políticos, sugerentes de minas, sugerentes de divisiones, son personas tremendamente capacitadas que están en el sector público y en el sector privado o sea, que han estado en el sector privado y ahora están en el sector público, o que salen del sector público y están en el sector privado. Hacerse cargo de un yacimiento minero no o sea, no es tontera, digamos, es una cuestión extremadamente compleja y sofisticada, y ahí no se colocan personas que no tengan las habilidades, competencias y experiencias adecuadas. Así que desde esa perspectiva no creo que haya un riesgo muy, muy grande. Joaquín, bueno, estamos conversando con Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero, y sacando un poco del tema que nos convocaba hoy día, pero una cuestión más general, que es esta noticia que salió hace poco de la cantidad de proyectos mineros en agenda que está en un nivel más o menos bajo en comparación con años anteriores. ¿Cómo se ve el panorama para los proyectos, para la iniciativa en materia minera? Sabemos que es una cuestión crucial para nuestro país, sobre todo porque han pasado cosas el último tiempo. Ley de royalty minero, tuvimos una discusión constitucional, que eso obviamente influye para tomar decisiones. ¿Qué es lo que está todo el tema de la permisología? ¿Qué es lo que está influyendo en estos números y cómo se ve el panorama? El otro día me acuerdo que entrevistaban a la minera Teck, que abrió una faena, y decía que entre que quería empezar su iniciativa y empezó a explotar, se habría demorado cerca de 10 años obteniendo los permisos. Más de 2.000 permisos tuvo que tener, y que bueno, parece una cifra bastante importante. Ahora, hay varias cosas en la pregunta que me hace José Francisco. La primera es un poco el ambiente minero y cómo está para voluntad de invertir. Segundo, el catastro de proyectos. Y tercero, el tema de la permisología en particular. Vamos a lo primero. Yo creo que efectivamente durante los últimos 4 años el ambiente en Chile no ha estado, para el sector minero en particular, muy fácil para tomar decisiones de inversión. Teníamos una discusión de royalty que duró más de 4 años, con iniciativas que eran francamente expropiatorias y que no permitían tomar decisiones de envergadura relevante. Nadie en su sano juicio iba a invertir 2.000, 3.000, 4.000 millones de dólares en un yacimiento minero cuando se estaba discutiendo si el royalty era del 60 o del 80% de las utilidades, digamos. O sea que la carga tributaria iba a quedar en 60-80% de las utilidades. Y por lo tanto, una vez que se cerró y se aprobó en la ley de royalty, se sacó una incertidumbre de la mesa. Eso incrementó la carga tributaria chilena, nos dejó más caro que nuestros competidores, pero no nos terminó por ahogar, y por lo tanto esto ha significado que, por ejemplo, Antofagasta Minerals le diera luz verde a un proyecto de 4.400 millones de dólares en Centinela, que es una nueva concentradora, y por lo tanto tenemos decisiones canales. Yo creo que el ambiente en general es bueno. El proceso constituyente, claro, al final no aprobamos ninguna constitución, sigue la vigente, no hay mucha voluntad de entrar en discusión constituyente. Parece que sobre eso tenemos un cierto acuerdo transversal. El pacto fiscal probablemente esté sujeto a que se adopten otros acuerdos. Me parece que políticamente, como el gobierno no tiene los votos, me parece que por lo menos la oposición lo que ha señalado es que no le va a dar los votos por el pacto fiscal si es que no cierra un acuerdo global con pensiones e ISAPRE. O sea, creo que todo esto augura una cierta estabilidad en las reglas del juego que permiten tomar decisiones de inversión al sector minero, y por lo tanto lo que vamos a ver probablemente es más inversión de la que hemos visto en los últimos 4 años.
Segundo, el catastro de proyectos. ¿Por qué disminuye el catastro de proyectos? Bueno, porque lo que estaba en el catastro como proyecto en ejecución, que era, por ejemplo, el caso de SQM, de TEC con Quebrada Blanca 2, entró en funcionamiento, por lo tanto salió de la cartera de proyectos. Eso significó más de $8.000 millones de inversión, etcétera. Entonces, claro, los que pasan a producción salen de la cartera de proyectos y pareciera que la cartera de proyectos disminuye, pero la verdad es que se están ejecutando. Y por eso se ve reflejado esta caída. No es que se vayan desaparecido los proyectos, sino que han pasado de un lado a otro. Y es muy difícil, tal como lo comentabas tú, no solo encontrar un yacimiento minero, sino que además ejecutarlo, y esto demora mucho tiempo. Y aquí caemos en la tercera pregunta, que es la permisología. Chile tiene un problema de permisos y tiene un doble problema. Tiene una burocracia instalada hace mucho tiempo. Una burocracia quiere decir, se han ido generando requerimientos de permiso a medida que han ido apareciendo necesidades, preocupaciones, requerimientos, visiones, estándares nuevos, y le ha faltado racionalidad a todo esto, y por lo tanto se han ido plantando muchos árboles y nadie se ha preocupado del bosque en general. Y tenemos leyes que se repiten, permisos que se repiten, burocracia innecesaria, muchos permisos que están en el poder del Estado se le piden igual, 1, 2 y por 3 ventanillas distintas, en formatos distintos, y eso hace que a la enorme cantidad de permisos, muchos de ellos totalmente inútiles, muchos de ellos repetidos, se le sume además un aparato público que no se ha modernizado. Yo creo que ese diagnóstico está más que conocido. Y yo creo que en este gobierno, además, hay que reconocer que por lo menos el primer año y medio, no había mucha voluntad de crecimiento. De hecho, en declaraciones que hizo el propio ministro de Hacienda hace 6 meses, dijo el crecimiento no formaba parte de las prioridades del gobierno, lo dijo literalmente. Ahora sí forma parte de las prioridades. Por lo tanto, durante por lo menos 1 año y medio, no había mucha voluntad de aprobar proyectos y de echarle para adelante, porque no existía como prioridad en el gobierno que hubiera crecimiento económico. Esto, en proyectos que se demoran 10 años, significa meterle un palo en la rueda de 2, 3 años, y por lo tanto se ha ido retrasando adicionalmente. Yo creo que hace falta una reforma importante del sistema de permisos. Está trabajando el gobierno en 2 o 3 proyectos que creemos hasta aquí que van en la línea correcta. Sin embargo, hace falta más voluntad política. Es decir, tenemos un ministro de Hacienda que habla de crecimiento, tenemos un ministro de Economía que se ha subido bastante a ese carro del crecimiento, pero tenemos una pluralidad de funcionarios de segundo, tercera línea, que son bastante autónomos, que tienen criterios dispares, que gozan de ciertos espacios de libertad que muchas veces se ejercen con cierta arbitrariedad, y por lo tanto tenemos decisiones como el proyecto de Tierras Raras cerca de Concepción, que es un proyecto único que habría puesto a Chile en una vitrina mundial y que es paralizado por un funcionario de tercera línea o cuarta línea, con una autonomía absolutamente inexplicable. Y perdemos una tremenda oportunidad, y los inversionistas hoy día están repensando qué es lo que hacen, y el tiempo perdido, digamos, y no se vuelve a recuperar. Ya hemos visto otros casos más o menos parecidos, digamos. El retraso que tuvo Los Bronces en aprobarse va a hacer que esa mina pase por 2 años o 3 años de menor producción, cuando esto no debió haberle ocurrido, porque se suponía que este proyecto iba calzar o engarzarse con el anterior. Y esas son las consecuencias que estamos sufriendo por la falta de voluntad política, porque aquí hay que poner un poco de orden, digamos. Es necesario modificar leyes, necesario modificar ciertos reglamentos, pero es necesario poner orden, digamos, y los funcionarios de segunda o tercera fila tienen que obedecer lo que dice el ministro y el subsecretario correspondiente. Y esa voluntad no la vemos en todos los ministros, no lo vemos en la misma línea. Y creo que el presidente, lamentablemente, tiene muchas veces un discurso en el extranjero muy pro inversión, invitando a los inversionistas extranjeros a Chile, pero aquí sus huestes, digamos, no le hacen mucho caso, o parecieran que no escucharon o no están alineados en esa misma sintonía, no están transmitiendo la misma sintonía. Y yo creo que eso lo está sufriendo la construcción, lo están sufriendo la energía, lo está sufriendo la minería. Bueno, queda más claro el panorama entonces de en qué situación está la inversión minera en nuestro país, la inversión económica también, y este acuerdo entre SQM y Codelco. Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora.
Gracias a ustedes, muy feliz año, que lo pasen muy bien y que tengan un 2024 espectacular. Muchísimas gracias igualmente para ti y para todos los del Consejo Minero también. Nosotros vamos a ir a una breve pausa y volvemos y seguimos con la conversación con Jorge Rojas, economista y académico de la Universidad Andrés Bello. Volvemos en un par de minutos.